Buenas noches, hermanos. Que Dios les guarde, que Dios los bendiga en todo momento. Que estén bien allá en su hogar. A todos los que nos están sintonizando en este momento, les deseo muchas bendiciones, tanto a ustedes como a su familia. Vamos a orar para iniciar este privilegio tan grande que Dios nos ha dado, agradeciéndole en todo momento a Dios, a nuestros pastores por la confianza y a cada uno de ustedes que se ha tomado el tiempo muy especial para poder estar y compartir conmigo esta noche la palabra. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, mi Dios precioso. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Padre precioso, nos has dado vida a todos en este día, Padre bendito. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia, Señor, tú no nos has abandonado, Padre precioso. Ha habido alimento espiritual y material en nuestra casa, Padre bendito. Y hasta aquí, Señor, hemos salido adelante, Padre precioso. Señor, hoy te vengo pidiendo, Padre, porque tú tomes el control de mi vida, Padre precioso. Que seas tú, Padre bendito, que yo solo sea un vaso en tus manos, Señor, una herramienta en tus manos, Señor, para compartir esta palabra que viene de ti, mi Dios precioso. Gracias te doy, Padre bendito, por este gran privilegio que tú me das, Señor, de estar parado acá, Padre bendito, de poder compartir, Señor, y poder, Señor, usar los dones que tú nos has dado, Padre precioso, para edificar tu santo y bendito cuerpo que es tu santa iglesia, Padre. Señor, desde ya limpiamos cada uno de los ambientes, Señor, de este lugar y de cada uno de los lugares donde los hermanos nos están sintonizando, Padre. Declarando, Padre bendito, que tú tomas el control de todo espíritu, de toda cosa que quiera levantarse, Padre bendito, en contra de esta palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, dice la palabra. Quiero que usted me acompañe al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12, dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nosotros, como escogidos de Dios. Hermano, ahí en el lugar que usted está, usted sabe muy bien que cada uno de nosotros somos escogidos de Dios. Porque Dios ha dicho en su santa y bendita palabra que desde el vientre de nuestra madre, Él nos escogió. Y nos escogió para hacer buenas obras en este mundo, para hacer cosas grandes y para salvarnos. Él nos ha escogido y por eso nosotros somos santos y amados, dice. Pero también dice la palabra en el libro de Colosenses, revestidos. Y cuando hablamos de revestidos, quiere decir de que nosotros renovamos nuestras vestiduras. Hemos dejado a un lado todas las vestiduras viejas y ahora nosotros tenemos nuevas vestiduras. Pero el Señor también nos manda a que nosotros nos pongamos vestiduras ¿de qué? De tierna compasión, dice la palabra. Vestiduras de bondad, vestiduras de humildad, de mansedumbre y paciencia. Y cuando hablamos de este tipo de vestiduras, quiere decir en lo figurativo, si nosotros hablamos de una vestidura, es algo que nosotros podemos vestir. Es lo que yo tengo puesto ahora, una vestidura en lo material. Pero cuando hablamos nosotros de vestiduras en lo espiritual, estamos hablando que no es que diga una vestidura aquí tierna compasión, aquí humildad, no. Cuando dice que nosotros nos revistamos, que tengamos nuevas vestiduras, quiere decir las acciones que nosotros vamos a hacer. Esas nuevas vestiduras van a hacer que nosotros demos testimonio de que nosotros somos unas personas compasivas, bondadosas, humildes, con mansedumbre y paciencia. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 13? Dice que nosotros debemos de soportarnos unos a otros, de aguantarnos unos a otros. Pero eso de aguantarnos y soportarnos unos a otros lleva consigo una serie de situaciones. Una serie de situaciones que son bastante difíciles para nuestras vidas. A veces son bastante difíciles porque aquella vestidura de humildad que nos manda el Señor muchas veces no nos queda muy bien. Y todavía esa humildad la hemos dejado a un lado. Y Dios nos manda que seamos humildes. Porque con la humildad y con el amor de Dios, nosotros vamos a poder soportarnos unos a otros. Pero dice la palabra, si alguno tiene queja contra otro, o sea, si alguien tuvo algún problema con otro, ¿qué tiene que hacer? Como Cristo os perdonó a nosotros, así también nosotros tenemos que aprender a perdonar a los demás hermanos. Así tenemos que hacerlo. Esto es un mandato de Dios. Él nos manda a que nosotros nos perdonemos entre nosotros mismos. Porque ¿de qué forma vamos a poder soportarnos unos con otros si estamos compartiendo? Si estamos compartiendo en un lugar todos juntos, en la iglesia,
que es el cuerpo de Cristo. Compartimos nosotros, tenemos diferentes funciones de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio de la iglesia. Y si nosotros no podemos soportarnos a nosotros porque tenemos diferencias entre nosotros, muchas veces esas diferencias salen por situaciones de malos pensamientos, por situaciones de malas percepciones que alguien tiene sobre otra persona. Recuérdese que la percepción que uno va a tener con relación a otra persona es de acuerdo al conocimiento que uno tenga de esa persona. Cuando uno conoce al Señor y empieza a leer la palabra, el conocimiento le va abriendo a uno su mente y su corazón. Lo va ayudando a uno a ser diferente. ¿Por qué lo ayuda a ser diferente? Porque uno va conociendo más de Dios. Y cuando uno va conociendo más de Dios, la percepción que uno tiene es que Dios quiere y nos manda a que nosotros seamos compasivos y bondadosos. Y que si tenemos problemas o queja contra alguien, pues que nos pongamos a cuentas para poder continuar igual. Porque si nosotros aprendemos a perdonar, Dios también nos perdona. Dice la palabra en la primera carta escrita a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 4. El amor es paciente. O sea, primero nosotros vimos en la diapositiva anterior a que Dios nos manda a que seamos pacientes, a que tengamos mansedumbre, que nos soportemos unos a otros. Pero cuando nosotros decimos que amamos a Dios, porque es el primer gran mandamiento que Dios manda, el amor a Dios. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, ¿qué vestiduras tenemos que tener? De paciencia, porque dice el amor es paciente. O sea que alguien que no ama a Dios es impaciente y no tolera muchas situaciones de los hermanos como corresponde. Quiere decir que realmente no está el amor de Dios en él, que realmente está caminando en desobediencia, porque no está obedeciendo la palabra del Señor que dice que nos revistamos nosotros de paciencia y de amor. Y el amor también es bondadoso. Quiere decir de que el ser bondadoso es una muestra o una consecuencia del amor de Dios en nosotros. Nosotros vamos a reflejar el amor de Dios. Y el amor de Dios no tiene envidia. El amor de Dios no es jactancioso. Y cuando hablamos de la palabra jactancioso, quiere decir aquellas personas que son arrogantes, presumidas, que la vanagloria la quieren decir que ellos son, que por sus propias fuerzas ellos son esto, ellos son lo otro. Y esa vanagloria no solo la vamos a ver fuera de la iglesia, esa vanagloria también muchas veces la vamos a ver dentro de la iglesia, con algunos hermanos que no han madurado, que Dios los ha usado, pero muchas veces ellos, la vanagloria primero es para ellos. Por eso nosotros siempre repetimos la palabra, que la honra y la gloria siempre es para Dios. Honra y gloria para Dios. Porque el que no le da la honra y la gloria para Dios de lo que es, de lo que puede hacer y de lo que tiene, es una persona jactanciosa. Y el amor de Dios no es jactancioso. El amor de Dios tampoco es arrogante. Dice la palabra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, oigan, los frutos del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es el amor. Es el amor que tenemos que tenerle a Dios. Porque el segundo gran mandamiento también nos dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo gran mandamiento. Pero si nosotros no lo hacemos, quiere decir que nosotros no estamos cumpliendo con el amor de Dios. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Me llamaba mucho la atención la palabra benignidad. Y cuando hablamos de benignidad, estamos refiriendo a un ser que está hecho para hacer el bien. O sea que alguien que es benigno es porque es una persona que está hecha para hacer cosas buenas. Buenas en el sentido espiritual. Con bondad, con fidelidad. La persona tiene que aprender a ser fiel, desde ser fiel con Dios. Si es fiel con Dios, las demás cosas vendrán, porque tendrá que ser fiel en su hogar, fiel en su trabajo, siendo obediente a la palabra. Efesios 4:1 dice, yo pues, prisionero del Señor. Esta carta está escrita a los Efesios. Dice, os ruego que viváis en una manera digna. Oigan bien, ¿y qué es vivir de una forma digna? Cuando nosotros hablamos de vivir de una forma digna, en un hogar, por ejemplo, un hogar que es digno si hablamos en los aspectos materiales, es un hogar que tiene sus servicios esenciales, es un hogar que tiene cosas que nos van a facilitar la vida dentro de ese hogar. Pero cuando hablamos en lo espiritual, que dice viváis de una manera digna,
de la vocación con que habéis sido llamados. ¿Qué quiere decir con esto? Ser dignos quiere decir de que nosotros vamos a vestirnos con las vestiduras de bondad, de paciencia. Vamos a tener el amor de Dios. Eso es vivir con dignidad, porque para eso fuimos nosotros llamados, para venir a mostrar el amor de Dios. ¿Y nosotros cómo vamos a mostrar el amor de Dios? Con toda humildad y con toda mansedumbre, con paciencia, como ya lo dijimos anteriormente, soportándonos unos a otros en el amor de Dios. Entonces, la noche de hoy, después de este pequeño preámbulo, el tema que vamos a ver es ayudándonos a reconciliar con Dios. Oigan, ayudándonos, no solo uno, sino ayudándonos, quiere decir entre todos, a reconciliar con Dios, con amor, humildad y paciencia. Cuando nosotros actuamos en esta forma, mostramos nuestro amor hacia el prójimo. Cuando nosotros somos humildes y nos humillamos ante Dios y tenemos paciencia. Entonces las promesas que están escritas en la palabra para nuestras vidas se hacen efectivas. ¿Y por qué se hacen efectivas? Porque hemos aprendido a soportarnos unos con otros, a alientarnos unos con otros, a tenernos paciencia unos con otros. Ahora bien, ¿qué es la palabra soportar? Soportar viene de soportándonos, que es del griego 430, que es la palabra anejomai, que quiere decir soportar, que quiere decir aguantar, padecer, sufrir y tolerar. Cuando hablamos de soportar, quiere decir soportar una carga. Cuando hablamos de soportar, quiere decir el aguante que nosotros tenemos para poder sostener algo. Por eso muchas veces decimos que hay soportes, que esos son soportes lo que soportan. Pero como es un soporte, también aguanta. Y también cuando hablamos en lo espiritual, quiere decir que también vamos a padecer, que vamos a soportar muchas veces situaciones difíciles, que vamos a sufrir, que vamos a tolerar una serie de situaciones que tenemos que tolerar para poder hacer la obra del Señor. Soportar, del diccionario de la Real Academia Española, quiere decir sostener o llevar sobre sí. Y cuando hablamos de llevar sobre sí, estamos hablando de cargas, de llevar sobre sí, estamos hablando de llevar peso, pero también estamos hablando en lo espiritual de sufrir, de aguantar las situaciones difíciles. Hablamos en el primer significado de soportados, la palabra tolerar. Y tolerar no solo es aceptar, comprender, o sea, tolerar es que nosotros aceptemos algo, que lo comprendamos y que enfrentemos acertadamente la situación. Eso es tolerar. Pero tolerar no podemos decir que es aguantar y luego explotar, porque hay muchas veces que nosotros decimos que los extremos son malos. A veces decimos que las personas que son demasiado aguantadoras, demasiado pacientes, llega un momento en que explotan y explotan de una manera bastante difícil. Realmente el tolerar del cristiano debe ser, como dijimos primero, aceptar las situaciones, comprenderlas, y al hablar de comprender quiere decir que la persona discierne lo que es bueno, lo que tiene que soportar, lo que tiene que hacer, pero también estamos hablando de que lo enfrenta de una manera acertada. ¿Por qué lo va a enfrentar de una manera acertada? Porque está siendo guiado por Dios, está siendo guiado por el Espíritu del Señor. Filipenses capítulo 2 versículo 3 dice: nada hagáis por egoísmo. O sea, nosotros no debemos de hacer las cosas por egoísmo porque somos egoístas o por vanagloria. O sea, vamos a dejar de hacer algo en favor de alguien cuando somos egoístas. Pero muchas veces vamos a hacer algo para mostrar de que nosotros tenemos la capacidad, que nosotros podemos hacer muchas cosas. Eso se llama vanagloria, cuando uno es para uno, que uno quiere que lo miren y quiere que la gente diga: este hizo esto, este hizo lo otro. Y como les digo, son situaciones de acciones que los vemos todos los días en los periódicos, que los vemos en las noticias y todo, donde alguien sale inaugurando algo, donde alguien dice: esta sociedad hizo esto, esto hizo eso, lo otro, para ganar los aplausos de las personas. Pero realmente nosotros, Dios no nos manda a que seamos egoístas ni que nos vanagloriemos, sino que siempre le demos la honra y la gloria a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la honra y la gloria a nuestro Padre que está en el cielo? Humillándonos ante Él. Por eso dice que nosotros debemos de actuar con una actitud humilde. Seamos humildes.
La humildad no tiene una relación directa con la situación económica de alguien que ande con ropas rotas o ropas. No, eso no es humildad. Eso es de una situación de escasez económica, de un estatus de pobreza. La humildad se habla cuando tiene relación con el carácter, cuando tiene relación con las actitudes, con lo que nosotros hacemos. Desde ahí mostramos nosotros la humildad. Y si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, disculpen, estamos siendo arrogantes, somos orgullosos, creemos que con lo que nosotros sabemos vamos a salir adelante. Estamos dejando de ser humildes. Y Dios nos llama a que tengamos aquí en Filipenses 2:3 una actitud humilde. Cada uno con vosotros. O sea, seamos humildes unos con otros, hermanos. Consideremos que el otro hermano es más importante que nosotros. Pero nosotros decimos, bueno, primero tenemos que salir con los de la casa, por supuesto. Si hablamos en el nivel espiritual, los de la casa son los de la iglesia. Si hablamos de nuestro hogar, es nuestra familia. Pero si hablamos que tenemos un mandato, si hablamos que hemos sido delegados para acudir con el prójimo, Él es importante, mucho más importante que nosotros. Isaías 53:4. Dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Quién llevó nuestras enfermedades, hermano? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cargó con nuestros dolores. O sea, el Señor Jesucristo cargó con todo eso. Con todo nosotros le tuvimos por azotado. Quiere decir que nuestro Padre que está en el cielo soportó todo eso. Soportó ser azotado. Soportó las heridas. Soportó todo. Incluso habla la palabra que Él en un momento clamó. Él sintió miedo porque Él se hizo hombre para poder venir a salvarnos a nosotros. Veamos qué dice la palabra en Isaías 53:5. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones. Entonces el Señor fue herido por nuestras transgresiones. Imagínense de los que ya vivían en ese tiempo, hace más de 2000 años, y con los que nosotros íbamos a nacer después de todo este tiempo. Dios sabía que traíamos y que íbamos a pecar y que íbamos a hacer transgresiones, íbamos a ser desobedientes a su palabra, y Él murió por eso. Fue molido, imagínense ustedes, molido es que Él fue azotado, fue lastimado por nuestras iniquidades, y el castigo que Él tuvo fue para que nosotros tuviéramos vida eterna, para que nosotros tuviéramos paz en nuestro corazón. Pero todo cayó sobre Él. Él aguantó, Él soportó todo eso para que cada uno de nosotros tenga vida eterna, amado hermano. Pero a veces nos cuesta comprender esa situación. A veces nos cuesta ayudarnos a reconciliar con Dios. Nos ponemos a pelear con Dios con las situaciones que estamos viviendo y realmente no ponemos a ver la situación de lo que Él vivió. Y por las heridas que Él tuvo, nosotros fuimos sanados. ¿Por qué nosotros debemos ayudarnos a reconciliar? Primero, nosotros debemos de ayudarnos a reconciliar porque es un mandato de Dios, ¿sí? O sea, que reconciliar con Dios, con nuestro prójimo, con los que están a nuestro alrededor, es un mandato. Es un mandato que si nosotros lo cumplimos, vamos a edificar el cuerpo de Cristo. Porque al reconciliar y ayudar a los hermanos que reconcilien con Dios y que regresen a los caminos de Dios, estamos edificando, volviendo a construir el cuerpo de Cristo. Porque cada uno de nosotros formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero también el reconciliar nos ayuda a perfeccionar. Veamos aspecto por aspecto. Vamos a ver primero qué es un mandato de Dios, ¿sí? Y cuando hablamos nosotros que el reconciliarnos, el ayudarnos a reconciliar es un mandato de Dios, veamos lo que dice el libro de Gálatas. Carta escrita a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, oigan bien, si alguno es sorprendido en alguna falta. Y esto estamos hablando, no que dijeron que él hizo esto, no que se supo que él hizo esto, no, él vino a contar que hizo esto, sino aquí estamos hablando que si es sorprendido en una falta. O sea, estamos hablando, como dicen los abogados, si fue sorprendido en forma infraganti, en que él estaba pecando, como aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, ¿se recuerdan ustedes? Y que fue llevada ante el Señor Jesús, que estaba aquí en la tierra. ¿Y qué hizo él con él? Bueno, vino, actuó con sabiduría y les dijo, el que se sienta libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dice que desde los más ancianos hasta los más jóvenes empezaron a retirarse de ese lugar. ¿Por qué? Ella fue agarrada infragante. Según la ley tenía que morir apedreada.
pero Dios en su sabiduría, Él, como dice, Él no vino a juzgarnos, Él no vino a matarnos, Él vino a salvarnos. Sufrió bastante para venirnos a salvar, amados hermanos. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para venir y conciliar con Dios? Si alguno de ustedes, de los que están en su casa, de los que nos están escuchando, tiene alguna diferencia con Dios, alguna diferencia con su hermano, es bueno que retomemos el camino. Si nos reconciliamos con Dios, disculpen, sus bendiciones, ustedes mismos las están reteniendo. Y si las están reteniendo, ustedes mismos seguirán ahí en lo que quieren estar, porque no están siguiendo el mandato de Dios. Entonces, si fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, oiga, vosotros que sois espirituales. ¿Y quién es espiritual? Cuando hablamos de un ser espiritual, es alguien que está lleno del Espíritu Santo. Es alguien que por medio de la palabra y por medio del Espíritu, Dios le da discernimiento para comprender y poder decir qué es lo que la palabra quiere para su vida, qué es lo que quiere para nosotros. Entonces a los espirituales dice, restauradlo en un espíritu de mansedumbre. O sea que si alguien fue agarrado en algo, no es para que lo vengan a juzgar, es para que lo levanten, levantémoslos. Para eso estamos llamados, por eso el título es que nosotros tenemos que ayudarnos a reconciliar con paciencia, con amor. ¿Por qué lo tenemos que hacer? Porque no vamos a dejar tirados a los hermanos que se están cayendo. Todo esto que nosotros hacemos, por supuesto, debe ser del conocimiento de nuestras autoridades. Tenemos que ser delegados muchas veces a ver situaciones difíciles que no todo el tiempo las tiene que ver el pastor. El pastor las puede ver, pero de acuerdo al tamaño que tenga la iglesia, de acuerdo a la situación que él tenga, también él puede delegar. Para eso el Señor dejó a sus discípulos. Para eso el Señor dijo que tuviéramos fe. Que si tuviéramos fe como un granito de arena, le dijéramos a esa montaña, a ese problema, hasta un lado. Por eso el Señor nos dejó dichos a cada uno de nosotros que cosas mayores a las que Él hizo en este mundo, Él haría. Si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe. Entonces hoy Dios nos está mandando a que nosotros tengamos un espíritu de perdón, que nosotros nos vistamos de consolación, de tierna consolación. Y no de ponerle el dedo a alguien que haya cometido un error. Si nosotros decimos ser espirituales, entonces, amado hermano, mostremos pues lo espiritual. ¿Y qué vamos a mostrar lo espiritual? Con mansedumbre, ser mansos de carácter, ser pacientes. Y entonces ayudar a restaurar el espíritu de esa persona o de ese hermano que esté en problemas. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces nosotros tenemos que hacer lo demás por el otro hermano. Porque no quiere decir de que ahorita si estamos bien, por eso dice la palabra, el que se sienta firme, cuídese de no caer. Tenemos que ser cuidadosos de mantenernos firmes. Y por eso es que nosotros tenemos que tener un espíritu de paciencia, un espíritu de mansedumbre para poder restaurar, para poder reconciliar con Dios a los que han sido hallados en pecado. Porque no va a hacer que nosotros también seamos tentados. ¿Y quién por nosotros? Dios moviendo sus herramientas de bendición, Dios moviendo sus piezas que son los hermanos que llevarán a cada uno de nosotros ese consuelo que muchas veces anhelamos. Entonces, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, un mandato de Dios. Cuando decimos llevar las cargas de otros, es porque lo vamos a escuchar. Es porque si hemos sido delegados, vamos a ministrar a esa persona. Es porque vamos a orar por él. Es porque le vamos a llevar palabra de consuelo, que alegre su corazón, que traiga paz a su corazón, que quite muchas veces la tristeza que ha guardado. Y hablando de tristeza, cuando hablamos de tristeza, la segunda carta escrita a los Corintios capítulo 2, versículo 6, dice, ¿es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría? Y aquí les habla el apóstol Pablo. Les dice, yo les he escrito con tristeza porque me ha pasado esto. Pero ¿quién me va a alegrar a mí? Dice él. Más que ustedes. Entonces yo no les escribo, les he escrito que he estado triste y he estado, pero no para que estén tristes. Entonces si esta persona causó tristeza en ustedes y recibió el castigo de la mayoría de ustedes, entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? Vosotros más bien deberías perdonarlo, no sindicarlo, no estarlo condenando a cada momento. Con la lengua, con este dedo, nosotros muchas veces condenamos y establecemos juicios contra las personas.
Y muchas veces cuando nos llega la situación a nosotros, sentimos vergüenza, porque sabemos que otras personas saben que nuestra lengua ha sido lengua condenadora, que a veces hemos dicho esto y lo otro, y cuando nos llega el momento es bien difícil. Y si no lo aceptamos, seguimos en la arrogancia y en el orgullo. Entonces nosotros no estamos llamados, como dice la segunda carta escrita a los Corintios en el capítulo 2, ya si esa persona le fue impuesto un castigo por llevar tristeza a esta iglesia, así que por el contrario nosotros deberemos perdonarlo y consolarlo. ¿Por qué deben de perdonar y consolar a las personas? Porque muchas veces cuando no atendemos a este tipo de hermanos, cuando no atendemos a estas personas que necesitan ayuda, ellos pueden ser abrumados y entrar en la tristeza, y pueden entrar hasta en amargura, y esa amargura y esa tristeza trae consecuencias, efectos colaterales que después son difíciles de sobrellevar. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia Él. Entonces nosotros tenemos que reafirmar nuestro amor hacia Dios, pero también reafirmar nuestro amor hacia aquellos a los que han sido sindicados. En el caso que están hablando de esta persona que hizo algo malo y que creó tristeza en Corintios, está hablando de que le mostremos amor para que él no tenga tristeza. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba. O sea que les está diciendo, bueno, no sigan castigando a esta persona que creó tristeza ahí. Al contrario, hombre, perdónenlo, consuélenlo. Hermana y hermano, perdone, consuele. A eso nos llama Dios. Perdonemos, consolémonos. A eso nos llama Dios. De acuerdo al género, por supuesto. Pero eso nos llama Dios. No en estos tiempos difíciles que estamos pasando, seguir todavía en problemas. Esto no. Dios nos llama a que nosotros nos perdonemos, a que nos consolemos. Y eso es parte de ayudar a reconciliarnos en nosotros mismos y a reconciliar con Dios. ¿Por qué? Porque eso reafirma vuestro amor hacia esas personas. Y también estamos mostrando nuestra obediencia a Dios. Y dice, y ver si sois obedientes en todo. Ahora bien, la corrección del justo. Cuando nosotros hablamos de corrección, también tenemos que comprender nosotros que tenemos que ser corregidos muchas veces, amados hermanos. A veces es una corrección que viene desde nuestras autoridades, pero a veces es una corrección que nos mandan con alguien. Pero miren lo que dice el Salmo 141, versículo 5. Que el justo me hiera con bondad. Oiga, que el justo me hiera con bondad. ¿Qué quiere decir me hiera con bondad y me reprenda? Quiere decir que alguien que está caminando en justicia, alguien que está alcanzando la estatura de justo, no va a ser complicado, ni va a ser, va a golpear fuerte a una persona con sus palabras. Por supuesto, que dice me hiera con su bondad. Y cuando hablamos de bondad, estamos hablando que es una persona que muestra el amor de Dios. Y que con el amor de Dios va a venir y con la palabra le va a decir, bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Qué es esto? Si Dios te quiere para esto, ¿qué te pasó? ¿Qué estás haciendo? Esto no es lo que tienes que hacer. Recuerda que la palabra dice que si hacemos esto, no alcanzaremos la vida eterna, no seremos inscritos en el libro de la vida. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Por qué estás haciendo esto? Lo está hiriendo con bondad, con el amor de Dios. Y dice, y me reprenda, lo está reprendiendo. Pero ¿qué es lo que dice el Salmo 141:5? De cuando el justo con bondad reprende a alguien que está teniendo problemas, que lo está encaminando, que lo está ayudando a reconciliar con Dios. ¿Qué dice? Que es como aceite sobre la cabeza. Y cuando hablamos que es aceite sobre la cabeza, es la unción del Espíritu. Quiere decir de que la reprensión, el consuelo que ese hermano que está alcanzando la estatura de justo la está haciendo con alguien, es que viene del Espíritu. Y dice, es como aceite sobre la cabeza, unción. No lo rechace mi cabeza, pues todavía mi oración es en contra de las obras impías. O sea, está mostrando arrepentimiento sobre las obras impías que él haya hecho. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 15. Y si tu hermano peca, ¿quién no peca, amado hermano? Se peca de pensamiento. Se peca muchas veces, sin querer decir estoy pecando. Pero dice la palabra que quien puede hacer lo bueno y lo deja de hacer, está pecando. Dice la palabra también que quien tiene responsabilidad con sus hijos,
y no da para que ellos coman o no da para que ellos vivan, también está pecando, amados hermanos. Entonces, si tu hermano peca, nosotros pecamos muchas veces de pensamiento. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. ¿Ya vieron esto? O sea, si aquí en el libro de Mateo nos manda a reprender a nuestro hermano a solas, quiere decir de que la honra y la gloria es para el Padre, no para que diga, yo soy el que reprendo, yo soy la autoridad. No, con el amor de Dios lo va a reprender, con la palabra de Dios lo va a reprender. Pero si él gana, que él lo escuche. Nuestro pastor nos hablaba del escuchar, de que muchas veces las personas no escuchaban, que no había esa sensibilidad en el oído. Pero si él escucha y cambia, disculpen, ha ganado otro hermano, otro hijo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 32. Sed más bien amables unos con otros. Y cuando habla de amabilidad, de ser amables unos con otros, nos estamos refiriendo a que hay amabilidad en nosotros. Nosotros decimos que tenemos amabilidad porque somos personas que atendemos bien a otras personas. O sea, no solo viendo que sea el género contrario y por eso, bienvenida hermanita, un abrazo. Esto no. Es como corresponde. Nosotros debemos de ser amables con todos. Ser más bien amables unos con otros. Misericordiosos. Y cuando hablamos de misericordia, decimos que para alcanzar la misericordia de Dios, nosotros tenemos que tener un genuino arrepentimiento de nuestras cosas malas. Tenemos que tener un genuino, alcanzar el perdón de Dios es alcanzar la misericordia del Señor. Esto habla aquí de que si nosotros nos llama el Señor a ser misericordiosos, quiere decir que nosotros tenemos que aprender a perdonar lo que nos hayan hecho. Tenemos que aprender a soportarnos unos con otros, a tolerarnos unos con otros, con el amor, con la paciencia del Señor. Porque en eso nos estamos ayudando a reconciliar con Dios. Y es lo que el Señor quiere, que estemos reconciliados con Él. Entonces, nos llama a ser misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. O sea, quien nos puso el ejemplo del perdón es el Señor. Aprendamos a perdonar, amados hermanos, y vamos a ser bendecidos. ¿Por qué otro aspecto nosotros tenemos que ayudarnos en la reconciliación con Dios? Para edificarnos. ¿Y qué es edificar? Es construir algo que se está construyendo de nuevo o algo que se está volviendo a construir, se está edificando. Dice la palabra en Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, ¿sí? Fuertes, así como dicen los niños en Caparina, fuertes, debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, que nosotros estamos llamados para apoyar y ayudarnos en la reconciliación. Si nosotros tenemos fortalezas en ciertos dones que van a ayudar, nosotros tenemos que poner esos dones al servicio de Dios. Nosotros, los que decimos llamarnos fuertes espiritualmente, estamos llamados a ir a compartir, a llevar la palabra de consuelo del Señor. El Señor dijo que iba a dejar un consolador, que dejó un consolador en esta tierra. Y el consolador es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando hablamos que es un consolador, es la palabra de consuelo, que viene a través de lo que está escrito en la Biblia, que viene a través de las profecías, que viene a través de las prédicas, pero que también viene a través de la boca de aquellos que se hacen llamar espirituales. Que Dios les ha dado ese nivel de espiritualidad para que puedan seguir adelante y hacer cosas grandes. Entonces ellos están llamados a llevar el consuelo con los débiles. Cada uno de nosotros no agrade, cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Cuando hablamos de agradar, primero, si se recuerdan, nosotros vimos en la anterior diapositiva que decía que nosotros debemos de ser amables entre nosotros mismos. Pero la amabilidad también trae consigo el agrado. Y el agradar es que nos sintamos agradados. Y cuando dice cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, no en lo que es malo, ¿verdad? Porque si las personas están en el mundo y todavía están compartiendo situaciones difíciles, pues de repente fácil es agradarlos con lo que a ellos les agrada, ¿verdad?
si es algún vicio, si es alguna acción que a ellos les llame la atención, llevarles algo de eso es muy agradable para ellos, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando de la palabra acá en el libro de Romanos, estamos hablando que nosotros debemos de agradar al prójimo en lo bueno. Y cuando decimos de agradar al prójimo en lo bueno, es que vamos a llevar palabra de consuelo. Es que vamos a ir delegados a algún lugar a hacer lo que tenemos que hacer, pero para agradarlo a Él, pero conforme el mandato de Dios que es en su edificación. Por eso dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. O sea, nosotros somos portadores de buenas nuevas, dice la palabra, de buenas noticias, de la buena palabra del Señor. Entonces nosotros vamos a llevar ante ellos algo que los edifique. No los vamos a ir a destruir con la palabra. ¿Sí? No vamos a destruir a las personas con lo que estamos interpretando nosotros en la palabra que va acorde a Él, y por eso lo vamos a castigar con nuestra lengua y lo que está escrito. De repente, como decía en el Salmo 141, como es el justo, con bondad puede herirlo, pero con la palabra del Señor, pero con bondad, con el amor de Dios. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. O sea que el Señor fue lastimado, fue golpeado por nosotros, pero Él no se agradó a sí mismo. Para Él de repente fue una situación bien complicada todo lo que pasó, y no de repente, sino que Él todavía sintió, porque estaba en un cuerpo humano, las situaciones lo del cuerpo humano, pero Él no se quiso agradar, Él cumplió y fue obediente. Muy bien, si vamos a edificar, dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. Y os exhortamos, hermanos. Cuando hablamos de exhortar, queremos decir que nos emocionamos, ¿verdad? No solo emocionar, sino que exhortar es decirle a alguien, bueno, venga pues, hagamos esto. Nos estamos exhortando a seguir adelante. Pero dice, y os exhortamos, oigan, a que amonestéis a los indisciplinados. Entonces nosotros, los que dicen llamarse espirituales, que conocen de la palabra del Señor, estamos llamados, hermanos, y los exhortamos en esto, a que también amonestemos a los indisciplinados. Y no una amonestación de, le sacamos tarjeta amarilla, tarjeta roja, tal vez en ese orden, de que primero le hablemos de las situaciones que él está pasando. Si él es indisciplinado, mi hermano, esto no es así. Si es alguien que está en su área de trabajo o algo, él lo puede llamar antes y decirle qué está pasando con usted. Está llegando tarde, mire, no está llegando bien así uniformado, no está haciendo esto. Él está llamado a hacerlo y a amonestarlo porque está siendo indisciplinado. Pero también ¿a qué nos exhortamos? A que nos animemos a los desalentados. Muchas veces el rostro refleja cómo está el corazón. Y aunque las palabras digan, ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano, estoy re bien, hermano. Muchas veces tenemos situaciones difíciles en nuestro corazón, que a veces, aunque no lo digamos, aunque a veces tengamos que dar una sonrisa o algo, muchas veces en nuestra mirada, en nuestra actitud que nosotros tenemos, mostramos a veces que tenemos tristeza en nuestro corazón por situaciones que vivimos, por cualquier diferente tipo de situaciones que tengamos en nuestras vidas. A veces entra la tristeza y entra el desaliento. Pero en Tesalonicenses dice que nos exhortemos también a animar a los que están desalentados, ¿va? A que sostengamos a los débiles. Y sostener a los débiles no quiere decir, porque débil también puede ser una persona muy dada, muy musculosa y todo, pero en lo espiritual puede hacer que sea débil. Puede hacer que las situaciones lo estén trayendo abajo, que él no quiera ya seguir ni hacer algo. Entonces a eso estamos llamados nosotros, a ayudarnos para reconciliar con Dios. Estamos llamados nosotros y nos exhortamos. Yo lo exhorto, amado hermano, en esta noche a que nosotros vengamos y nos animemos para quitar ese desaliento. Que nosotros sostengamos a los débiles y que también seamos muy pacientes con todos. Y que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. ¿Y cómo lo va a agradar? En lo que es bueno, en su edificación. El Señor nos perfecciona. Mateo 5:46. O sea, el ayudarnos a nosotros a reconciliar nos perfecciona. Dice la palabra en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis?
Qué bueno es amar, está mi hijo, yo lo abrazo, le doy un beso, venga mi hijo y todo eso. ¿Qué hay? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de los impuestos, pues? Y si saludáis solamente a nuestros hermanos y a las demás personas, no. ¿Qué hay de eso? Aquí sí vamos al contexto de lo que es Mateo 5:46 y leemos Mateo 5:45. Dice la palabra que el Señor manda la lluvia para todos, ¿sí? Buenos y malos, dice. Él manda la lluvia. Entonces, por eso es que Él nos manda que para que nosotros alcancemos la perfección, ¿qué tenemos que hacer? Dice, por tanto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, que nos llama a que nosotros no hagamos distinción de personas, que siempre nosotros llevemos la palabra a donde seamos escuchados. Dice, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Dice. Entonces realmente nosotros estamos llamados a mostrar el amor de Dios. Ahora bien, dice la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. O sea que nosotros vamos a alcanzar la perfección cuando nosotros lleguemos a la unidad de la fe. Cuando unidos en fe, nosotros hagamos cosas grandes, sabiendo que fe es la certeza de lo que se espera, que ciertamente nosotros estamos convencidos que algo va a venir. Y aunque no lo estamos viendo, esa es la definición de fe. Pero entonces vamos a estar nosotros de pie y vamos a alcanzar la perfección cuando lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo. Y conocer al Hijo pleno es un conocimiento grande, es un conocimiento vasto, no solo de la palabra que está escrita, sino lo que está ahí, lo que el Espíritu nos hace ver de lo que es el Hijo de Dios. Y entonces nosotros vamos a ser perfectos cuando alcancemos una condición de madurez, de acuerdo a la Biblia de las Américas, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En la versión de Dios habla hoy, dice Efesios 4:13, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Dice la palabra en Lucas 6:35, antes bien, ¿qué tenemos que hacer nosotros para alcanzar esa perfección? Amad a vuestros enemigos. Es parte de lo que tenemos que hacer nosotros para alcanzar la perfección en Cristo. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Y si vamos a amar a nuestros enemigos, quiere decir que nosotros vamos a hacer bien. Porque dice la palabra que nosotros no vamos a pagar mal por mal, pues, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer el bien y prestar no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa que viene del cielo será grande, dice, porque seréis hijos del Altísimo. O sea que también el que nosotros amemos a nuestros enemigos, el que nosotros hagamos el bien y que prestemos sin esperar a nada a cambio, es una condición para llegar a ser llamados hijos del Altísimo. ¿Y por qué es una condición? Porque Dios es bondadoso para con los ingratos y perversos. Por eso hablamos de que el agua venía para todos, la lluvia para buenos y malos. El sol salía para todos, buenos y malos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Muy bien, consideración. Dice la palabra en Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. O sea, nosotros no debemos de juzgar. Sabemos que este es el dedo índice con el que indicamos, con el que señalamos. Ese está para todos lados. Y decimos este y decimos el otro. Y decimos hizo esto, hizo lo otro. Pero cuando nosotros hacemos así, nosotros también tenemos 3 dedos que están acá apuntando hacia nosotros. Entonces, si no queremos ser juzgados, ¿para qué vamos a estar juzgando? No somos quienes para juzgar. Eso que lo hagan los jueces en el ramo que les corresponde. Entonces, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida que midáis, se os medirá. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Somos buenos para ver la motita, para ver el error que tuvo un hermano y hacerlo grande. Pero a veces no nos damos cuenta, como les dije, de los 3 dedos contra 1, de que hay una viga en nuestro propio ojo. Mateo 7:4. ¿O cómo puedes decir a su hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga que está en nuestro ojo muchas veces no nos deja ver?
Y dice la palabra un poquito fuerte, dice hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Entonces nosotros estamos llamados a ayudarnos. Nosotros estamos llamados a que podamos reconciliarnos con Dios. Pero no tenemos que venir a ser jueces ni estar poniendo. Tenemos que hacerlo en el amor del Señor. ¿Cuánto debemos perdonar? Mateo 18:21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Cuántas veces tendré que aguantar la situación con mi hermano que yo tenga que aguantar? ¿Cuántas veces? Oiga, hasta 7 veces le dijo. Jesús le dijo, no digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto nos llama a que seamos mansos, a que tengamos paciencia, pero sobre todas las cosas que esté el amor de Dios en nosotros, para que nosotros podamos soportarnos unos con otros, alcanzar la unidad de la fe y de esa forma reconciliar con nuestro Dios que está en el cielo. Vamos finalizando la conclusión. El primer libro de Pedro, capítulo 2, versículo 20 dice, pues, ¿qué mérito hay? Si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia. O sea que hay un mérito. Aquí la interrogante es, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya la gracia de Dios para nosotros, para nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a que nos vengan y nos digan nuestras cuestiones, cuando nosotros aprendemos de la disciplina, hallamos la gracia de Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos su camino, para que sigamos sus pies, para que sigamos sus pisadas. Hermanos, hasta el lugar donde ustedes estén, yo quiero decirles que en esta noche Dios nos ha compartido este mensaje relacionado a la reconciliación con Él. 2020, año de la reconciliación. Oportunidades para reconciliarnos con la familia, grandes, desde que estamos encerrados desde el mes de abril, mayo y muchos desde el mes de marzo en sus casas. Nos ha dado la oportunidad para poder compartir con nuestras familias. No para entrar en conflictos, no para entrar con diferencias, con contradicciones, sino que nos ha dado la oportunidad para poder conciliar con Dios, para pedirle al Señor, para saber que dependemos de Dios, para saber que la honra y la gloria es para nuestro Padre, porque Dios nos ha llamado a que nosotros seamos orgullosos, a que nosotros seamos jactanciosos, a que nosotros seamos altaneros. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado a que primeramente lo amemos a Él, pero como segundo gran mandamiento nos manda a que amemos al prójimo. Dios nos ha llamado no a que seamos jueces y que juzguemos con el dedo y digamos, esta persona cayó en pecado, de plano que está pecando, por eso le está pasando. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado y nos exhorta a que nosotros vengamos a consolar. Vamos a consolar. Vamos también a reprender al que está indisciplinado con el amor de Dios, como dice el Salmo 141. Ser herido de un corazón bondadoso del justo es porque la bondad del justo habla con amor. No necesitamos utilizar palabras fuertes, no necesitamos muchas veces entonar más allá nuestra voz para poder llevar y mostrar la autoridad y el poder de Dios, sino lo que necesitamos es llevar el amor de Dios. Lo que necesitamos, amados hermanos, es sentir que cuando nosotros estemos en situaciones difíciles, como dice la palabra, que tenemos que ser cuidadosos de que nosotros también podemos caer en situaciones difíciles. Ese consuelo que nosotros queremos para nuestro corazón, ese es el consuelo que nosotros tenemos que llevar para los demás. Y este es el gran momento, amados hermanos. Este es el momento que perdonemos a todos. Perdonemos de mente y de corazón. Cuesta muchas veces las situaciones difíciles que han hecho. Pero si queremos seguir un escalón, si queremos subir el nivel espiritual, si queremos llegar a alcanzar la madurez, queremos llegar a alcanzar la perfección en el Señor, tenemos que madurar. Y la madurez la vamos a encontrar ya no haciendo las cuestiones que hacíamos antes, sino haciendo cuestiones grandes. Hermano, lo invito a que oremos
que nos pongamos y que le digamos a Dios que nos perdone por las situaciones que no han sido agradables ante Él. Padre bendito que estás en el cielo, Señor, yo te doy gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque en este mensaje tú nos has exhortado, Señor, nos has demandado, Padre bendito, que nosotros vengamos y nos ayudemos entre nosotros mismos, soportándonos nosotros mismos, perdonándonos nosotros mismos para poder alcanzar la gracia tuya, Padre precioso. Señor, quita, Señor, de nuestra mente, Señor, todo mal pensamiento, Padre bendito. Borra, Señor, de la mente y el corazón de los hermanos, Padre precioso, todo recuerdo de agresión, todo recuerdo de tristeza, toda cosa, Señor, que traiga amargura a su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, cubierto con tu sangre poderosa, Padre precioso. Declaramos que todo eso lo echamos fuera, porque declaramos que tú nos has llamado a mostrar tu amor, tu paciencia, tu mansedumbre, esos frutos del Espíritu que tenemos que poner a tus pies, Señor. Gracias, Padre bendito, por esta noche tan especial que tú nos has dado, Señor. Yo te pido porque tú nos des ese amor, porque tengamos un rostro, porque podamos agradar en lo bueno y edificar en lo bueno a nuestros hermanos con tu santa y bendita palabra. Hermanos, yo les doy gracias a cada uno de ustedes, hasta el lugar donde ustedes están. Bendigo sus vidas en todo momento. Y le digo a alguien que esté escuchando por primera vez o a alguien que quiera conciliar con Dios, que si quiere conciliar con Dios y esta palabra ha hecho rema en su corazón, que doble sus rodillas y que le diga: Padre, aquí estoy. Padre, estoy para obedecer tu palabra, porque quiero alcanzar tu gracia, porque quiero alcanzar tu misericordia, porque quiero ayudar con los demás hermanos a que reconciliemos contigo en el amor, en la paciencia, en la tolerancia que tú nos has llamado, porque tú moriste en la cruz del Calvario, soportando todo, Señor, para que nosotros fuéramos salvos, Padre. Gracias te damos, Padre bendito, en esta noche. Gracias a cada uno de ustedes en el lugar que estén. Y te damos gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.